893 días. Ese es el tiempo que un verdadero culé puede resistir sin pisar el templo, sin sentir el césped bajo sus pies, sin escuchar el rugido de las gradas resonando contra las paredes de lo que muchos consideran, sin exagerar, ni un ápice. El estadio más impresionante, más emblemático y más cargado de historia de todo el fútbol español. 893 días de exilio forzoso, de ver los partidos en campos ajenos, de sentir que una parte del alma barcelonista quedaba encerrada tras vallas de construcción y grúas gigantescas. Pero ese martes, finalmente, las puertas del Spotify Camp Nou volvieron a abrirse. Y antes de que sigas escuchando esta historia que te va a poner la piel de gallina, aunque seas del Real Madrid, bueno, quizás especialmente si eres del Real Madrid, hazme un favor, dale like a este video. Sí, justo ahora. Porque si algo merece tu reconocimiento es presenciar el regreso triunfal al estadio, que ha visto más magia, más genialidad y más momentos históricos que cualquier otro recinto en España. Y ya que estás, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no contamos cuentos de hadas, contamos la realidad del fútbol, pero con ese toque que te hace sonreír incluso cuando tu equipo acaba de perder. Ahora sí, volvamos al Camp Nou. 893 días pueden parecer una eternidad cuando hablamos del corazón de Barcelona, de ese coloso arquitectónico que no es simplemente un estadio de fútbol, sino un monumento viviente, donde cada butaca guarda recuerdos de goles imposibles, de remontadas épicas, de noches mágicas bajo las estrellas catalanas. El Spotify Camp Nou no es solo concreto y acero, es identidad pura, es el lugar donde generaciones enteras de barcelonistas aprendieron que el fútbol puede ser arte, que 11 jugadores pueden convertirse en poetas del balón, que un estadio puede ser mucho más que un simple contenedor de espectadores. Es, permíteme decirlo sin temor a la controversia, el estadio que define lo que significa grandeza en el fútbol español. Durante esos casi 3 años, el Barcelona tuvo que hacer las maletas y mudarse temporalmente al Estadio Olímpic Lluís Companys, un recinto con su propio encanto histórico, por supuesto, pero que nunca podría replicar la sensación de estar en casa, de estar en el auténtico hogar culé. Porque una cosa es jugar al fútbol y otra muy distinta es jugar en el Camp Nou, donde cada grito de gol reverbera con décadas de tradición, donde el césped ha sido testigo de la magia de Cruyff, de Maradona, de Ronaldinho, de Messi, de Xavi, de Iniesta, donde cada rincón susurra leyendas que otros estadios solo pueden soñar con albergar. La remodelación del Camp Nou no es un simple lavado de cara, no estamos hablando de pintar las paredes o cambiar algunas butacas. Esto es una transformación épica, una metamorfosis que convertirá al ya impresionante estadio en algo aún más espectacular, más moderno, más preparado para las próximas décadas de gloria barcelonista. Porque si hay algo que caracteriza al Barça es esa ambición perpetua de ser mejor, de innovar, de estar siempre un paso adelante. El nuevo Camp Nou, cuando esté completamente terminado, no será solo el estadio más grande de España con capacidad para más de 100.000 espectadores. Será una declaración de intenciones. Aquí se juega el mejor fútbol, aquí se vive el fútbol con más pasión, aquí se construye historia cada 90 minutos. Pero volvamos a ese martes histórico. Desde primera hora de la mañana, las calles alrededor del estadio comenzaron a llenarse de una marea azulgrana que llevaba casi 3 años esperando este momento. Familias completas, abuelos que recordaban las glorias del pasado, padres que querían mostrar a sus hijos el templo sagrado del culé, jóvenes aficionados que apenas habían tenido oportunidad de vivir el Camp Nou en su máximo esplendor. Todos convergían hacia el mismo punto, todos con la misma ilusión brillando en los ojos, todos con esa mezcla de emoción y nostalgia que solo puede sentirse cuando vuelves a un lugar que significa mucho más que 4 paredes. Las conversaciones en las afueras del estadio eran una sinfonía de recuerdos compartidos. Veteranos barcelonistas intercambiaban anécdotas de partidos legendarios, de aquella noche en que el Barça remontó 4 goles al PSG, de cuando Messi destrozó al Real Madrid una y otra vez en este mismo césped, de las finales de Champions League celebradas entre estas gradas. Los más jóvenes escuchaban con atención reverencial, absorbiendo cada historia como si fueran lecciones sagradas de una religión que tiene forma de balón. Porque para un culé, el Camp Nou no es opcional, es obligatorio. Es el lugar donde aprendes qué significa realmente llevar los colores azulgrana en el corazón. El aforo para este regreso parcial se limitó a 23.000 espectadores, una fracción de lo que el estadio puede albergar, correspondiente a la fase 1A de la remodelación que incluía la tribuna y el Gol Sur. 23.000 puede parecer poco para un coloso acostumbrado a rugir con casi 100.000 gargantas al unísono.
Pero déjame decirte algo, 23.000 barcelonistas emocionados por volver a casa pueden generar más energía que muchos estadios llenos hasta la bandera. La cantidad no siempre lo es todo, a veces la calidad emocional de un momento supera cualquier estadística. Y el ambiente, incluso con el estadio a media capacidad, fue absolutamente eléctrico. Los cánticos comenzaron antes incluso de que se abrieran las puertas. Canciones que han acompañado al Barça durante décadas resonaban en el exterior, creando esa atmósfera única que solo se siente en los grandes estadios, en los verdaderos templos del fútbol. Bufandas azulgranas ondeaban al viento como banderas de batalla, proclamando lealtad inquebrantable a un club que representa mucho más que 11 jugadores corriendo tras un balón. La mascota Cat, ese felino simpático que simboliza el espíritu catalán del club, paseaba entre los aficionados provocando sonrisas y fotografías. Todo era celebración, todo era júbilo, todo era la confirmación de que sí, finalmente, el Barcelona había vuelto a casa. Cuando las puertas se abrieron y los primeros aficionados comenzaron a entrar, se podía sentir la emoción en cada paso. Imagina por un momento lo que significa cruzar ese umbral después de casi 3 años. Cada escalón subido era un paso más cerca de recuperar algo que se había perdido temporalmente. Y cuando finalmente llegaban a sus asientos y veían el césped extenderse ante ellos, recién estrenado, perfectamente cuidado, verde brillante bajo el sol catalán, muchos no pudieron contener las lágrimas. No es exageración, no es sentimentalismo barato. Es la respuesta emocional genuina de personas que entienden que este lugar es especial, que el Spotify Camp Nou no tiene equivalente en España. Por supuesto, el estadio mostraba claramente que aún está en proceso de transformación. La tercera gradería exhibía las obras en construcción, recordando a todos que esto es solo el principio, que lo mejor está aún por venir. El exterior del recinto seguía rodeado de andamios y señales de construcción, un recordatorio visual de que la metamorfosis continúa. Pero lejos de restar emoción al momento, estos detalles añadían una capa extra de significado. Los aficionados no solo estaban presenciando el regreso al Camp Nou, estaban siendo testigos de su renacimiento, de su evolución hacia algo aún más grandioso. Estaban, en cierto modo, participando en la historia viva del estadio más importante de España. Y aquí viene la parte que realmente hizo vibrar a los 23.000 presentes, la aparición de los jugadores. Porque una cosa es ver el estadio, sentir las gradas, recordar los momentos pasados, y otra muy distinta es ver a los protagonistas actuales pisando el mismo césped que pisaron leyendas. Hansi Flick, el técnico alemán que ha llegado al Barcelona con la misión de devolver al club a lo más alto del fútbol europeo, fue el primero en salir al campo. Su gesto no pasó desapercibido, saludó a los aficionados con evidente respeto, acompañado por su asistente Markus Sorg, y en sus ojos se podía leer la comprensión de que dirigir en este estadio no es un trabajo cualquiera, es un privilegio que pocos entrenadores en el mundo pueden experimentar. Pero si Flick recibió una ovación cálida, lo que sucedió cuando Lamine Yamal y Rooney Barguil cerraron la entrada de los futbolistas fue simplemente extraordinario. La primera gran ovación de la jornada estalló con una intensidad que probablemente se escuchó en varios barrios de Barcelona. Y es que Lamine Yamal representa algo muy especial para el barcelonismo actual. Este joven prodigio, formado en la Masia, esa fábrica de talentos que el Barcelona ha perfeccionado durante décadas, simboliza la continuidad de una tradición que ha dado al mundo algunos de los mejores futbolistas de la historia. Ver a Yamal, con apenas 17 años, recibiendo semejante muestra de cariño en el Camp Nou, es ver el futuro del club saludando a su presente. Es la confirmación de que la cantera sigue viva, que el ADN Barça sigue intacto, que la filosofía de fútbol total y hermoso que define a este club seguirá adelante. Los jugadores, conscientes del momento histórico que estaban viviendo, no ocultaron su emoción. Muchos de ellos nunca habían jugado en el Camp Nou, habían firmado por el Barcelona durante el exilio en Montjuïc y solo conocían el estadio por fotografías y videos. Para ellos, este entrenamiento abierto era su presentación oficial ante el verdadero hogar culé. Y se notaba en sus caras, en sus gestos, en la forma en que miraban las gradas todavía en construcción, pero ya llenas de aficionados vibrantes. Entendían, quizás por primera vez de manera visceral, lo que significa jugar para el Barcelona, lo que significa defender estos colores en este estadio. El entrenamiento en sí fue relativamente simple, como corresponde a una sesión abierta al público. Los jugadores comenzaron con ejercicios de calentamiento, dando vueltas al campo mientras saludaban a diferentes secciones de las gradas. Cada vuelta provocaba nuevos cánticos, nuevas muestras de apoyo. Luego pasaron a ejercicios de activación muscular, esos movimientos que parecen coreografías, pero que preparan el cuerpo para el esfuerzo físico.
Y finalmente, los famosos rondos, esa práctica que el Barcelona ha elevado a forma de arte, donde los jugadores forman círculos y deben mantener la posesión del balón mientras uno o dos compañeros intentan robarlo. Para cualquiera que entienda de fútbol, los rondos del Barça son poesía en movimiento. Son la máxima expresión del toque, del control, de la visión de juego que ha definido al club durante décadas. Cada toque del balón provocaba reacciones en las gradas. Y los aficionados aplaudían las combinaciones rápidas, celebraban los regates ingeniosos, se reían cuando algún jugador perdía el balón y tenía que entrar al centro del círculo. Era fútbol en su expresión más pura, sin la presión de los puntos en juego, sin la tensión de un resultado en la línea. Era simplemente el Barcelona volviendo a casa, mostrando a su gente por qué este club es diferente, por qué el Camp Nou merece ser considerado el mejor estadio de España. Porque hablemos claro, sin chauvinismos baratos pero con honestidad brutal, el Spotify Camp Nou no tiene rival en territorio español. No estoy hablando solo de tamaño, aunque cuando esté completamente renovado, será el más grande del país por considerable margen. Hablo de historia, de momentos que han definido el fútbol español y europeo, de noches mágicas que otros estadios solo pueden envidiar. El Santiago Bernabéu de Madrid tiene su propia grandeza, por supuesto, nadie puede negarlo. Pero el Camp Nou tiene algo especial, una mística que trasciende la rivalidad deportiva. Es el lugar donde Cruyff revolucionó el fútbol, donde se forjó el estilo que dominaría Europa durante años, donde la Masia demostró que el talento local puede competir con cualquier estrella internacional. El Camp Nou es el estadio que vio a Messi convertirse de un niño argentino tímido en el mejor jugador de la historia. Es el lugar donde Ronaldinho hizo que incluso los aficionados del Real Madrid se pusieran de pie para aplaudirle. Es el escenario de remontadas imposibles, de finales memorables, de actuaciones individuales que quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva del fútbol. Otros estadios tienen historia, el Camp Nou es historia. Y ahora, después de 893 días, ese templo del fútbol español vuelve a recibir a sus fieles. No a plena capacidad todavía, cierto. No en su forma final, eso también es verdad, pero el corazón ha vuelto a latir. El alma del barcelonismo tiene de nuevo un hogar físico donde manifestarse, y créeme cuando te digo que este regreso parcial es solo el aperitivo de lo que vendrá. Cuando las obras terminen, cuando las 100.000 butacas estén ocupadas, cuando el nuevo Camp Nou muestre todo su esplendor modernizado, pero manteniendo esa esencia única que lo hace especial, el fútbol español tendrá un estadio que será la envidia del continente entero. Los 23.000 afortunados que pudieron entrar ese martes salieron del estadio con una sonrisa que difícilmente se borraría en días. Habían sido parte de un momento histórico, habían contribuido con su presencia y su pasión a escribir un nuevo capítulo en la larga y gloriosa historia del Barcelona. Para muchos, especialmente para los más jóvenes, fue su primera experiencia real del Camp Nou, y qué manera de inaugurar esa relación. Para los veteranos, fue el reencuentro con un viejo amor que nunca dejó de latir en sus corazones. Las redes sociales se inundaron inmediatamente de fotografías, videos, testimonios emocionados. Aficionados compartían sus sentimientos, sus impresiones, sus lágrimas de felicidad. Algunos publicaban comparaciones entre el antiguo Camp Nou y el que ahora comienza a emerger de las obras, maravillándose ante los cambios, pero también celebrando lo que permanece igual, el césped verde brillante, las gradas dispuestas en ese diseño que maximiza la cercanía entre jugadores y aficionados, la sensación de estar en un lugar único. Y es que el Spotify Camp Nou, incluso en construcción, incluso a media capacidad, posee una magia que es difícil de explicar con palabras pero imposible de ignorar cuando la experimentas. Quizás sea la suma de tantos momentos históricos acumulados en un solo lugar. Quizás sea el diseño arquitectónico que crea una acústica perfecta para que los cánticos resuenen como en ningún otro estadio español. Quizás sea simplemente la pasión concentrada de generaciones de barcelonistas que han hecho de este lugar su segunda casa, su templo, su razón de ser futbolística. Hansi Flick, en declaraciones posteriores, admitió sentirse impresionado por la experiencia. Había dirigido en grandes estadios por toda Europa, había ganado la Champions League en el mítico Estadio da Luz de Lisboa, pero reconoció que hay algo especial en el Camp Nou. Es diferente, dijo con esa sobriedad alemana que a veces esconde grandes emociones. Puedes sentir la historia en cada rincón. Los aficionados del Barcelona no solo apoyan a su equipo, ellos entienden el fútbol de una manera especial. Este estadio merece el mejor fútbol y nosotros vamos a intentar dárselo. Palabras sabias de un técnico que entiende que dirigir al Barcelona no es simplemente una cuestión táctica o técnica. Es comprender una filosofía, abrazar una identidad, respetar una tradición que se remonta a décadas atrás. Es aceptar que juegas para aficionados que han visto lo mejor que el fútbol puede ofrecer y que por lo tanto tienen expectativas altísimas. Es reconocer que el Camp Nou no perdona la mediocridad,
que este estadio exige excelencia, belleza, compromiso. Los jugadores también compartieron sus impresiones. Lamine Yamal, todavía con esa mezcla de timidez y confianza que caracteriza a los jóvenes talentos, confesó que había soñado con ese momento desde niño. Siempre venía aquí con mi padre a ver los partidos, explicó. Estar ahora del otro lado como jugador es algo que no puedo describir. Este estadio es especial para mí, para mi familia, para todos los que amamos el Barça. Sus palabras resonaron profundamente entre los aficionados que ven en él no solo un talento excepcional, sino también un símbolo de continuidad, la prueba viviente de que el Barcelona sigue produciendo estrellas desde su cantera. Otros jugadores, especialmente los que habían llegado al club durante el exilio en Montjuïc, expresaron su asombro ante las dimensiones y la atmósfera del Camp Nou. Es increíble, comentó uno de los fichajes recientes. Pensaba que ya entendía lo que significaba jugar para el Barcelona, pero estar aquí, ver este estadio, sentir a los aficionados tan cerca, ahora lo entiendo de verdad. Estas reacciones confirman algo que los barcelonistas saben desde siempre. El Camp Nou no es solo grande, es grandioso en todos los sentidos posibles. La remodelación del estadio, que continuará por fases durante los próximos meses, promete convertir al Camp Nou en una maravilla arquitectónica del siglo XXI sin perder esa esencia que lo ha hecho único durante décadas. Se instalarán tecnologías de última generación, se mejorarán las instalaciones para ofrecer la mejor experiencia posible tanto a aficionados como a jugadores, se ampliarán zonas comerciales y de entretenimiento. Pero lo más importante, y esto lo han prometido los responsables del club una y otra vez, es que el alma del estadio permanecerá intacta. El nuevo Camp Nou será más grande, más moderno, más espectacular, pero seguirá siendo ese templo del fútbol que ha definido al Barcelona durante generaciones. Para la afición azulgrana, este martes marcó el fin de una larga espera. 893 días pueden parecer una eternidad cuando lo que esperas es volver al lugar que consideras tu segundo hogar. El Estadio Olympique Lluís Companys fue un refugio digno, un estadio con su propia historia y encanto, pero nunca pudo reemplazar lo que significa el Camp Nou. Era como vivir en un apartamento prestado cuando tu verdadera casa está siendo renovada. ¿Funcional? Sí. Cómodo, quizás, pero nunca igual. Ahora, con el regreso parcial completado exitosamente, los barcelonistas pueden mirar hacia el futuro con renovada ilusión. Las siguientes fases de la remodelación irán abriendo más secciones del estadio, incrementando gradualmente el aforo hasta alcanzar la capacidad completa. Cada nueva fase será una celebración. Cada nuevo grupo de asientos disponibles significará más culés volviendo a casa. Y cuando finalmente el proceso esté completo, cuando las 100.000 butacas estén ocupadas y el Camp Nou brille en todo su esplendor renovado, será el momento de proclamar lo que muchos ya saben, que España tiene el estadio más impresionante, más histórico y más importante del país. Porque al final, los estadios son mucho más que estructuras de hormigón y acero. Son contenedores de sueños, almacenes de recuerdos, templos donde se practica una religión laica que se llama fútbol. Y en ese sentido, el Spotify Camp Nou es la catedral máxima del fútbol español. No por arrogancia culé, sino por la acumulación objetiva de momentos históricos, por la innovación constante tanto dentro como fuera del campo, por la pasión desmedida de una afición que entiende el fútbol como algo más que un simple deporte. Así que mientras otros estadios se conforman con ser grandes, el Camp Nou aspira a ser legendario. Y ese martes, después de 893 días de ausencia, demostró que incluso a media capacidad, incluso en construcción, incluso con limitaciones evidentes, posee una magia que no puede ser replicada, una esencia que trasciende las comparaciones, una grandeza que se siente más que se explica. Los 23.000 aficionados que llenaron la tribuna y el Gol Sur fueron testigos privilegiados de un momento que quedará grabado en la historia del club. No era un partido oficial, cierto. No había puntos en juego ni trofeos que ganar, pero en cierto modo era algo más importante. Era la confirmación de que el Barcelona había vuelto a su verdadero hogar, que el corazón del culé latía de nuevo en el lugar correcto, que después de una larga espera, las cosas volvían a su orden natural. Y antes de que cerremos este capítulo de una historia que apenas comienza a escribirse de nuevo, quiero pedirte algo. Si este relato del regreso al estadio más importante de España te ha emocionado aunque sea un poco, si has sentido algo de la pasión que sintieron esos 23.000 afortunados, dame un like, suscríbete a este canal y comparte este video con todo culé que conozcas. Porque historias como esta merecen ser contadas, celebradas, compartidas. El fútbol es emoción, es pasión, es pertenencia, y el Spotify Camp Nou es donde todo eso se vive en su máxima expresión.
893 días de espera terminaron ese martes, pero en realidad no fue un final, fue un comienzo, el comienzo de una nueva era para el estadio más grande de España, para el templo del barcelonismo, para el lugar donde tantas leyendas nacieron y donde tantas más nacerán. El Camp Nou ha vuelto, y el fútbol español nunca volverá a ser el mismo.